¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Cuando se enfrenta a una separación de pareja teniendo hijos, uno de los temas para definir, pese a las dificultades y diferencias que el rompimiento ya genera, es establecer y cumplir con compromisos como la cuota de alimentación de los hijos. Algo similar ocurre, por ejemplo, cuando mediante un fallo, un juez, luego de haber analizado pruebas como, por ejemplo, exámenes de ADN, determina que una persona es el progenitor de un niño que hasta ese momento no había sido reconocido. Pues al hablar de alimentos se hace referencia a este tipo de pleitos, por ejemplo, a comida, educación, atención médica, vestuario, recreación y vivienda de un menor de edad. Aunque las cifras varían por factores como el alto número de demandas que se interponen todos los días ante despachos judiciales, algunos cálculos señalan que en el país, aquí en Colombia, se interponen anualmente unas 100.000 de estas acciones judiciales. ¿Qué se debe hacer para evitar que el caso tenga que dirimirlo un juez? ¿Qué puede hacer una madre o un padre de familia para que su pareja o expareja responda por las obligaciones que le corresponden? ¿Hasta qué edad y qué condiciones debe responder un padre por su hijo, por su hija? Ese es precisamente nuestro tema del día, así comenzamos En Directo. Bueno, y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Germán Humberto Rincón Perfetti. Él es abogado especializado en derechos humanos con estudios en control social. Además es conferencista y catedrático en temas de salud y seguridad social. Abogado, gracias por acompañarnos hoy. Luz Helena, nuevamente encantado de estar aquí. Bueno, si usted se separa, usted que nos está viendo, se separa y quiere poner o le pusieron una demanda por alimentos, esté muy pendiente a lo que nosotros vamos a conversar esta noche con nuestro especialista. ¿Qué hacer? No solo qué hacer, sino cómo usted lo debe hacer y a qué autoridad debe acudir para adelantar este tipo de trámites ante la justicia. Los invito inmediatamente para que participen de nuestro programa. Está apareciendo la línea telefónica ya. 457-8300, extensión 5225 y 5226 para que puedan hacer parte de esta conversación que vamos a tener aquí con nuestro especialista, con nuestro abogado. Bueno, abogado, cada vez es más común encontrar en los despachos judiciales, digamos, y también en las comisarías de familia, estos procesos que están relacionados precisamente con las demandas por alimentos. ¿Esto tiene que ver con el número de divorcios también? Sí, generalmente la mayoría de casos porque existe una separación y frente a la separación obviamente desde que hayan hijos e hijas, entonces se mira el tema de los alimentos para efectos de proveer la custodia, las visitas. La patria potestad sigue siendo compartida, pero el tema de los alimentos. Y aclarando también que los alimentos no son solamente para personas menores. Existen lo que se denominan alimentos entre personas mayores y entre esposos es obligatorio darse alimentos. Entre personas que viven en unión libre es obligatorio, pero también con personas mayores. Es decir, por ejemplo, una persona de 50 años puede demandar a sus hijos porque necesita vivir, ¿cierto? Entonces se llama alimentos entre adultos. De padres a hijos, como de hijos a padres. Esto va por todas de lado a lado, no únicamente para menores de edad, lo que más se conoce, pero lo que más se usa. Pero eso también lo digo porque hay personas adultas mayores que luego, cuando están en la vejez, nadie se acuerda de ellos. Y ellos también pueden demandar alimentos para que sus hijos, a quienes apoyaron, a quienes dieron educación, salud, etcétera, tengan la obligación de apoyarlos económicamente. ¿Y se llama igual, abogado, cuota alimentaria? Se llama alimentos, solamente se llama alimentos entre personas adultas, mientras que los otros son alimentos con personas menores de edad. Bien. ¿Y el proceso es el mismo? Exactamente, en los mismos sitios y en los mismos despachos y el mismo procedimiento. Bueno, miren ustedes que este dato, según la Superintendencia de Notariado y Registro, de cada 10 matrimonios, para poder entender también la demanda de este tipo de procesos judiciales, 3 se están disolviendo. De cada 10 matrimonios, 3 se están disolviendo. Bueno, ¿por qué no le explicamos a la gente, abogado, qué es esto de la cuota alimentaria? ¿Qué es lo que está, digamos, en discusión aquí? Expliquémosle primero a la gente eso y después ya entramos como en todo el proceso. Bueno, los alimentos es una figura legal con la cual se va a proveer que alguien, quien tiene legalmente la obligación de apoyar, se haga. Esto es un tema basado en la solidaridad y adicionalmente en los derechos, por ejemplo, que tienen niños y niñas. Entonces se fija
Ahí existen alimentos congruos y necesarios. Los alimentos congruos son los mayores, los necesarios como lo básico, como la alimentación, la salud. Los congruos ya es el tema que tiene que ver con salir de paseo o el club o cosas como más suntuarias, pero que igualmente tienen que ser encontradas dentro de este asunto. Y para eso, al existir una separación, como hay un conflicto, usualmente, o así no lo haya, entonces se tiene que decir, bueno, ¿quién se queda con el niño o la niña? La custodia va a ser compartida, ¿cómo vamos a manejar el tema de las visitas? Eso es súper importante y en el tema de visitas tiene que uno irse al detalle, es decir, de qué hora, qué días, en qué días, el día del padre, el día de la madre, todo al mínimo detalle, porque luego se presentan esos inconvenientes. Si no hay problemas, mejor, pero y si no, sí. Y en el tema alimentario es cómo se va a manejar y qué se va a manejar. El tema de los alimentos tiene varios conceptos que seguramente ya vamos a mirar un poco más cómo se miran, y también quiero invitarles para que se preparen ustedes y hagan su presupuesto general, qué pone cada persona, cuánto cuesta y quién tiene que dar más o si es por iguales. Porque lo primero es tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre el padre y la madre. Inicialmente, antes de irnos ya, digamos, a todo un proceso que ya es mucho más complicado. Eso es lo que inicialmente uno debería llegar. Sí, en primera instancia la mejor recomendación que yo doy es frente a una separación es porque hay problemas y hay dolor. Entonces, ser inteligentes. Cuando ya lo mejor que puede ocurrir es una separación, porque muchas personas creen que tienen que mantenerse en el matrimonio, que la sociedad, que dirán, que la familia, que los niños. Mire, muchas familias han quedado unidas, papá y mamá, en favor de los hijos, pensando en los hijos, y es el peor daño que le han hecho a sus hijos. El conflicto está puesto en la sala, en el comedor, en la cocina, en la entrada, afuera. Entonces, en ese sentido, es ser inteligentes para el manejo y entender que una cosa es mi relación con usted, que es mi pareja, y otra cosa son los hijos. Que usted ya no es mi pareja, usted es el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos, y que es necesario mantenernos. Porque es muy usual que estos conflictos, los niños y las niñas se vuelvan como el vaso comunicador. Su papá es un malo, su mamá es una mala. Dígale a su papá, dígale a su mamá. Si ve lo que está haciendo, mire, no. La figura paterna y materna, por favor, consérvela. El tema de su hijo, de su hija con la relación filial es un tema aparte. Y su relación de odio, manéjela aparte. Y en lo mejor posible, si usted trata de ser inteligente y abandonar un poco el tema sentimental, le va a ayudar mucho, como hablábamos ahora, para inicialmente llegar a un acuerdo. Lo que sí les recomiendo es que el acuerdo quede por escrito. Lo siento, pero la experiencia nos indica eso. No funciona. Lo verbal funciona, pero el día de mañana que no funcione, entonces nos vamos a lo jurídico y ya es un problema. Por ejemplo, en los acuerdos verbales yo después no puedo demandar retroactividad, mientras que en los acuerdos escritos sí. Entonces, aunque estén de común acuerdo, vayan a un centro de conciliación, ¿cierto? Y allá dejen el acuerdo. Vayan a la comisaría de familia. ¿Qué se escribe en ese acuerdo, abogado? ¿Cómo? ¿Qué se escribe en ese acuerdo? ¿Qué queda ahí? Bueno, en el acuerdo, como son cosas de hijos, es obligatorio. ¿Quién se va a quedar con la custodia del menor, las menores? ¿Cierto? Ahora, la custodia puede ser compartida. Nosotros hemos tenido casos en que los hijos están una semana con el papá, otra semana con la mamá. Y eso es perfecto. Pero si alguien va a tener la custodia, el tema de las visitas. Entonces yo, cuándo voy, en qué momentos, etcétera. Y finalmente la cuota alimentaria, es decir, cada persona cuánto va a contribuir para efectos de poder decir que el niño o niña, pues hay que atender las necesidades de él. Para ese acuerdo inicial, por escrito, necesito un abogado, es decir, ¿quién me puede ayudar como en esa primera parte? Afortunadamente. O simplemente voy a una notaría de familia y ahí me asesoran. Sí, no, afortunadamente no necesitan abogados. Mucha gente que nos está ahorita viendo. No, que eso sería un absurdo. Esto es una justicia rápida. Entonces, la persona, la pareja, ¿qué puede hacer? Aunque estén de común acuerdo, o hace un documento privado y autentican las firmas en una notaría. O van a una comisaría, en todas partes hay una comisaría cercana, o a una oficina de las Defensorías de Familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o en su defecto pueden ir a una notaría donde haya centro de conciliación o en cualquier centro de conciliación, ¿cierto? Que uno puede citar y decir, bueno, ¿cómo vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a quedar con esto, con esto, con esto, con esto? Aquí está su copia, aquí está mi copia, y es mucho mejor. Como dicen, cuentas claras y el chocolate espeso. Bueno, abogado, ya tenemos nuestra primera llamada, así que nos vamos a nuestra línea telefónica. Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quería hacerle una pregunta. Sí, él te escucha.
Mire, lo que pasa es que yo tengo 2 compadres con un niño discapacitado y resulta que él demandó a los hijos porque pues económicamente no tienen una pensión, no tienen nada, no tienen cómo pagar un arriendo, entonces él demandó a los hijos, pero los hijos no le quieren aportar nada porque él, según cuando él tuvo plata no les colaboró, entonces ahorita ellos dicen que como nunca les dio nada, pues entonces que ellos tampoco le van a colaborar ahora, entonces en ese caso, ¿qué se puede hacer? Muy bien, Ana. Bueno, lamentablemente la ley establece el tema de alimentos, porque aquí lo que presentaría es como una injusticia. Usted de papá no ayuda a los hijos, pero ahora sí les está pidiendo dinero para vivir. Pero lamentablemente él sí puede demandarlos por cuota alimentaria. Aquí lo que se mira es si la persona tiene necesidades, porque no todo el mundo tiene necesidades. Si usted tiene una pensión, por ejemplo, obviamente que en ese caso el mínimo vital no está afectado. Pero se fija entonces una cuota si es necesaria. Aquí lo que se mira es cuánto necesita la persona, si realmente necesita un adicional o no, y si no necesita, con cuánto pueden proveer los hijos para la cuota alimentaria para el papá. Es muy triste eso, porque hay muchos padres, en Colombia el aborto es legal, pero para los hombres, ¿no? Que abortan a los hijos, se olvidan de ellos, y eso es una forma de abortar, y luego no pasa nada. Entonces es muy triste que luego vengan a reclamar, pero legalmente existe la obligación. Bueno, ya nos están entrando mensajes a través de Facebook Live, ya los voy a leer. Los invito para que nos sigan llamando, ahí siempre está apareciendo nuestra línea telefónica y hagan parte de esta conversación que estamos teniendo acá, resolviendo tantas dudas sobre este tema de la cuota de alimentación con nuestro abogado especialista. Ya voy a leer los mensajes y a propósito de eso que decía la señora Ana, abogado Germán, le quería hacer esta pregunta. En el caso de que la persona tenga un hijo con algún tipo de discapacidad permanente, ¿qué pasa ahí? Porque ella lo mencionaba ahorita. Perfecto. Las personas que están en circunstancias de discapacidad requieren una atención diferencial, ¿cierto? Porque seguramente va a tener algunas necesidades mayores que serán atendidas. Para ese caso, aquí lo que se mira en términos generales es necesidad y capacidad. ¿Qué necesita la persona, por ejemplo, para vivir? ¿Y qué pueden proveer cada uno? Quiero decirles que hay un imaginario colectivo del 50-50, eso es mentiras. Es que usted pone el 50 y que yo pongo el 50, como quien dice usted puso la mitad, yo puse la mitad para crear, para procrear y ahora entonces cada una mitad es. Miren, eso es falso de toda falsedad. Aquí lo que se mira es necesidad y capacidad. ¿Qué necesidad tiene la persona o el menor? Alimentación, estudio, salud, recreación, etcétera. Eso suma a un dinero, sí. 100,000 pesos, 1,000,000. ¿Y qué capacidad tiene el papá y la mamá? Quien más tiene que aportar. Y quien menos tiene capacidad económica, menos tiene que aportar. No es a mitad. Ya voy para allá de cómo se fija la cuota alimentaria. Íbamos en el tema de lo primero que se debe hacer es lo que recomendaba el abogado, conciliar y llegar a un acuerdo entre las dos partes. Si no se llega a ese acuerdo, ¿qué pasa y qué hay que hacer? Bueno, afortunadamente la ley cambió también. ¿Cuáles son las opciones? Y las personas que acuden a las comisarías de familia, por ejemplo, si no hay un acuerdo, ¿cierto? Porque no es obligatorio conciliar, la autoridad, en este caso comisaría de familia, puede decretar pruebas y le dice, bueno, ¿usted dónde trabaja? Entonces ofician pidiendo que les envíen cuánto se está ganando la persona o los diferentes ingresos que pueda tener, la declaración de renta, etcétera. Y la propia comisaría, aunque no haya acuerdo, de por sí fija lo que se denomina una cuota provisional. Okay. Entonces dicen, mire, ustedes no arreglan, provisionalmente usted pasa tanto, ya. Y esa cuota muchas veces queda definitiva. Si las personas no están de acuerdo con la cuota provisional y como no hay como un acuerdo, se va a aumentar la cuota o se tiene que disminuir, en ese caso nos vamos a la justicia de familia para que sea un juzgado quien con pruebas, etcétera, lo dirima. Esos procesos no se necesita abogado, la persona lo puede hacer directamente, ¿cierto? El tema es que, bueno, el tema técnico ya es mucho más complejo, está en el juzgado pendiente, que los términos, etcétera, pero legalmente lo puede hacer. Bueno, quiero presentar una demanda por alimentos que debo tener en cuenta antes de... Bueno, inicialmente documentos, se necesitan los registros civiles de nacimiento de los menores para poderlos allegar, pero mire, yo les recomiendo hacer un cuadro. El cuadro tiene una parte que dice lo que se necesita, luego qué está aportando el papá, qué está aportando la mamá y en la parte final cuánto cuesta. Entonces, por ejemplo, el cuidado. Cuidar cuesta.
De hecho, muchas personas cuando van a trabajar le pagan a alguien para que cuide. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mujer quien cuida, entonces decir, bueno, yo vivo con mi hijo, yo lo cuido, eso cuesta 300.000 pesos al mes. El agua, la luz, la vivienda, la alimentación, los gastos de estudio, la recreación, la ropa. Entonces uno coloca cada uno de estos ítems y a un lado coloca padre, entonces el padre está colocando esto, la madre está colocando esto, porque es que hay madres que no valoran el trabajo de lo que ellas hacen. Y al final, entonces aparece el monto final de lo que necesita el menor y lo que está aportando cada persona, tanto el padre como la madre, como en cada uno de los sitios. Ese cuadro es súper importante. Siempre usted lo tiene que hacer y yo lo recomiendo a los clientes que lo hagan y lo presentamos en el juzgado. Es decir, mire, visualmente esto es lo que está colocando ella, esto es lo que necesita, cuánto gana el papá y la mamá y de esos porcentajes para efectos de fijar la cuota. Muy bien. Tenemos ya mensajes, los leo. Luz Marina Granados Prieto dice, abogado, ¿qué pasa cuando la madre del niño, ya habiendo conciliado, no quiere recibir la cuota alimentaria y no deja ver al niño? Ay, qué peleas, pero es una realidad. A ver, entonces, no quiere recibir la cuota alimentaria, eso es imposible. Excúseme, mamá, es que la cuota no es suya. Esta es la cuota para el menor. Los derechos de niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las personas adultas y sobre los problemas y los odios de las personas adultas. Usted lo que está haciendo, mire cómo cambian las cosas. Usted lo que está haciendo es ir en contra del derecho de su hijo o de su hija a recibir la cuota del papá. El papá puede consignar en el juzgado y después recoger esa plata a los juzgados, eso es una locura. Entonces, en este caso, si no la quiere recibir, la tiene que recibir, es que la plata no es para ella, es para el hijo. Ahora, que no esté de acuerdo con la cuota es diferente, porque uno, frente a un acuerdo que ya se hizo, ojo, las cuotas alimentarias son revisables todo el tiempo y la cuota puede aumentar o puede disminuir o puede terminar. En ese caso, si usted no está de acuerdo, lo que hace es que ahí tiene que iniciar o una nueva conciliación o si no está de acuerdo con la conciliación, ante un juez de familia, eso se llama disminución o aumento de cuota alimentaria, ya se va a mirar que sí, que se fijó esto, pero que la suba, que la baje, etcétera, etcétera, y luego una sentencia judicial ordena en cuánto queda el monto. Pero dejar de recibir es mirado como la propia mamá está en contra de los derechos de su hijo o de su hija, y es lo que ella no quisiera. Ya les repito, el odio personal, aléjenlo. Este es un tema de derechos prevalentes de niños y niñas. ¿Y el señor acá, es decir, el papá acá puede hacer algo? El padre puede consignar a un juzgado de familia, ¿cierto? Ahora, lo otro que se recomienda es dejar cuentas, ¿cierto? Sí, ¿va a consignar cuánto? 200.000 pesos. ¿En dónde? En la cuenta tal del banco tal, y si el día de mañana se cambia, la persona tendrá que avisar a qué cuenta se va a consignar. Eso facilita mucho las cosas, para no tenerse que ver, por ejemplo, ¿cierto? O no enviar plata con los menores. Ahora, el tema de las visitas, no lo deja ver, que fue lo que también mencionó. Sí. Mire, ese tema de pague por ver es muy triste. Es muy triste, porque es que el derecho de ver al papá es del niño. No es el derecho de la mamá a ver al examante o el exmarido. Es que ella no lo quiere ver. Pero el niño o la niña tiene derecho a ver a su papá y a su mamá. No le dañen la figura materna o paterna a sus hijos. Ellos se van a dar cuenta que su papá no cumple. Eso lo van a percibir. Usted no se los diga. Eso es tan dañino. Ese tema, su papá no ha traído la cuota, solamente le dio esto, solamente... No, miren, sean inteligentes. Es el desarrollo de su hijo o de su hija. Y en ese sentido, entonces, permita la visita. Permita la visita. Ahora, lo que sí dice la ley es, por ejemplo, si el día de mañana el padre inicia un proceso por custodia, por cuidado, le dice, usted no ha pagado, no lo escuchamos. Porque usted cómo va a decir que quiere derechos si no ha cumplido deberes. Pero eso en un proceso judicial. Mientras tanto, la vida de los niños y las niñas es mucho más bonita con su papá y su mamá separados, afortunadamente, ¿cierto? Pero el odio de los padres, no, a los niños debe y las quedar niñas por fuera, sí. Debe quedar por fuera el desarrollo y el crecimiento de los niños. Saludo a Julián, que lo tengo acá en la línea. Hola, Julián. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Julián, cuéntanos. Qué pena molestarlos. Mira, lo que pasa es que me gustaría saber, por respecto a un menor, le dieron la custodia al papá y la mamá dice que ella no quiere volver a ver al niño, que no le interesa nada con respecto al niño.
ahí en ese caso, ¿qué se puede hacer o no hay ningún problema? El papá puede quedarse pues con el niño y sin que la mamá lo vea. Ya. Lo que pasa es que, miren, ¿cuántos padres abortan los hijos y nunca los ven? ¿Cierto? Hay padres solteros, madres solteras que pueden sacar a sus hijos adelante. Es que el hecho de que no tener papá o mamá no quiere decir que uno sea chueco o que esté mal o que no vaya a tener afectivamente nada. Eso ya está demostrado precisamente por las familias unipersonales. Si la madre no lo quiere ver, que no lo vea. El tema es manejar eso con el hijo, ¿no? Que entienda que no es que la mamá sea la malvada, sino que la figura materna él después se va a dar cuenta que hubo un abandono, eso es evidente. Y más bien lo que sí tiene que hacer, porque en este momento lo que plantea es que la custodia la tiene el papá. Sí. Al tener la custodia del papá, la mamá tiene que dar cuota alimentaria. Obvio, ¿cierto? Puede que no lo vea, pero tiene que ayudar en el mantenimiento de su hijo y de su hija. Lo siento, pero si estuvo atenta para crear, pues tiene que estar atenta o atento para apoyar a su hijo, le guste o no le guste. Para la manutención de su hijo. Bueno, Christopher Bridges dice, dice, trato de alejarme de mi hija porque no tengo nada que ofrecerle. Nancy León dice, sobre todo si toca una arpía como le tocó a mi hijo. Se llevaron al niño para Estados Unidos sin permiso, se lo secuestraron y han hecho siempre lo que quieren. Esa familia ha sido lo peor. Ana María Palmar Camargo, lo que no es de voluntad no es de fuerza. Los padres saben lo que le corresponde, ellos con su conciencia. Nelson Rodríguez, yo tengo una hija en colegio particular y la mamá me dice que ella no me da plata para pagar el colegio. Me dice que la meta es un colegio distrital. ¿Ahí qué debo hacer? Bueno, varias cosas. El tema de yo no tengo nada que ofrecerle. Mire, es que el tema del amor no se paga. Los afectos no se pagan. Hay momentos de dificultad económica donde yo puedo decir, mire, estoy mal, pero es mi hijo, mi hija, yo quiero verlo y ofrecerle el cariño, acompañarlo. Es que no se necesita dinero necesariamente para ver o no a los hijos, lo que se necesita es la disposición y el cariño para hacerlo. Esa parte me parece súper importante y a la persona que dice que no tiene nada que ofrecer, yo quiero decirle que usted sí tiene mucho que ofrecer, ¿cierto? El amor es gratis, además, que es una cosa exquisita, maravillosa, que vale la pena, que siempre, nosotros estamos siempre amando, amigos, familia, compañeros, el cine, lo que nos gusta, uno siempre ama. El asunto es en qué momento se puede expresar a un niño o a una niña con más veras. El tema de que sacan a los niños del país ha sido muy triste. Y es un tema de odio, obviamente. Entonces los han sacado del país, incluso puede ser con permisos, porque ¿qué se necesita para un niño o una niña salir del país? Se necesita o una autorización del padre o madre quien no va, sí. Y si no se da la autorización hay que ir ante un juez. Entonces uno va ante el juez y le dice, mire, señor juez, autorice usted la salida porque el papá o la mamá no quiere, ¿cierto? O autorice usted que el niño se pueda ir a vivir fuera del país. Eso también se puede, sea temporal o en forma definitiva. Hay que llevar pruebas, etcétera, 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 ¿sí? Y lo que ocurre es que las justicias locales no operan universalmente. Eso ni en Europa. En Europa, que es la Comunidad Europea, está con el tema de la visa Schengen, con el tema de una moneda común, con una corte común, con un congreso común, y allá hacer valer alimentos de Francia a Italia y que luego se casaron y tuvieron los hijos y están en Bélgica es muy complicado. Entonces, en ese caso, lo que yo invito es, digamos, como a ser inteligentes, a tratar de mirar acercamientos para disminuir la relación que hay conflictiva con la pareja. Y el tema del colegio, que si quiere público, que si quiere privado, que no sé qué, eso sí es un tema complejo. Pero quien tiene que definir aquí el colegio... Sí, dice que no da la plata para un colegio particular, privado, sino para el distrital. Exacto, o sea, con quien dice lo baratico no me importa porque plata para el privado no tengo. La persona puede colocar, supongamos, colocar en colegio privado y después demandar la cuota de alimentos. Si la mamá o el papá tiene con qué pagar, entonces el juez le va a ordenar que sea el privado. ¿Quién define ahí el colegio? Si es público o si es privado. Bueno, la patria potestad es la que define parte de eso y también quién tiene la custodia. Bueno, abogado, nos tenemos que ir a la pausa. Antes del corte, el dato sobre nuestro tema de hoy. Aquí está.
El que se sustraiga sin justa causa la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, va a incurrir en prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, complementamos el dato con esto. La pena será de prisión de 32 a 72 meses y una multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se comete contra un menor. Esto lo dice el Código Penal colombiano. Pausa y volvemos. Llegó el momento de elegir al próximo presidente de Colombia. Canal Capital y El Espectador tienen un completo cubrimiento periodístico desde las 7 de la mañana hasta el final de la jornada electoral para que usted viva y conozca de primera mano todos los detalles, el análisis y los resultados de las elecciones presidenciales 2018. Este domingo 17 de junio, en alianza con El Espectador. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El próximo domingo será día de elecciones presidenciales en Colombia. Los ciudadanos estamos invitados a dar nuestro voto y a respetar la decisión de los demás. Ojalá en Colombia no se escuche un solo grito de rechazo. Ojalá no se presente ningún altercado. Ojalá no se dé ni la menor expresión de violencia. Ante la vista de todos debe estar el bien del país. Todos estamos invitados a construir una patria nueva. Lleguemos conscientemente a participar en la votación. Pidámosle a Dios nos bendiga, oremos por Colombia. El valor que debería primar siempre es el reconocimiento de Dios como fuente de toda autoridad. Eso esperamos de quien sea presidente de Colombia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Si hay una causa que defienden con fe los colombianos, es la de contribuir a frenar el cambio climático. Los congresistas del Partido de la Unidad, José David Name y Eduardo Díaz Granados, trabajaron en ese sentido para impulsar la aprobación de la Ley 1715. La reglamentación de las energías limpias, muy importante para el futuro energético del país. 50% de los recursos se utilicen para la implementación de energías alternativas. El trabajo del Partido de la Unidad en el Congreso se destacó por oportunos y juiciosos debates de control político que interpretan, como en el caso de la senadora Maritza Martínez, los deseos de las comunidades en la región de actividades mineras extractivas como el fracking. Como el principal riesgo que enfrenta la biodiversidad del país. También, las exigencias de los mineros artesanales del país convirtieron a nuestros congresistas en sus aliados a la hora de trabajar por la regulación de la minería artesanal en departamentos sensibles a esta actividad. Gracias al trabajo legislativo de los congresistas del Partido de la Unidad, Alfredo Molina y Manuel Guillermo Mora, quienes lideraron el debate sobre el proyecto de ley que establece directrices para la gestión del cambio climático, hoy los colombianos pueden estar seguros en lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% antes de 2030. Las acciones que haga el Estado deben ser acciones en armonía, garantizando ese ambiente sano. Logros y causas de los colombianos en la que los congresistas del Partido de la Unidad han puesto todo su empeño. Muy bien, 7 de la noche, 2 minutos. En el caso de que usted se separe, usted que nos está viendo, se separe y existan hijos de por medio, tiene que tener en cuenta que quien se quede con la custodia deberá recibir del otro padre una cuota de alimentos que se va a invertir en todo lo que el menor va a necesitar. Ya nosotros lo mencionamos acá. Vivienda, vestido, educación, atención médica, recreación, todo lo que tenga que ver con el sustento diario del menor. De eso estamos hoy hablando acá, cómo acordar la cuota alimentaria de mi hijo.
conciliación, embargo o incluso la cárcel. ¿Cómo funcionan las demandas por alimentos? Así que los invito para que sigan participando, está muy movido este tema. Me voy a la línea telefónica y tengo a Andrés que nos está esperando hace ya un ratico. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas, hágame un favor, es que lo que pasa es que yo tengo ya una cuota alimentaria y mi hijo ya cumplió 18 años. Cuando tuvo 16 él terminó bachillerato y le pagué una carrera 2 semestres, pero perdió. Volví y le pagué otra carrera y volví y perdió. Ahorita quería estudiar inglés, le pagué para estudiar inglés, gasté 7 millones de pesos y no quiere estudiar más. Sigo pagando la cuota alimentaria, pero yo le digo a la abuelita que debería ayudarme con esa plata, porque él no quiere estudiar, o sea, solo estudió como 6 meses y a mí sí me toca pagar una cuota de 450.000 pesos mensuales que quedamos de pagarlo entre los dos. Entonces, como ya no va a estudiar, entonces que la asuma yo toda. Entonces, en ese caso, ¿qué podría hacer yo? Porque ya tengo varias deudas del estudio de él y no quiere estudiar definitivamente. Muy bien, Andrés. Muchas gracias por comunicarte con nosotros en directo. Bueno, estamos frente a un caso de una persona que ya es mayor de edad. La cuota alimentaria se puede mantener, por supuesto, siempre y cuando los hijos sean estudiantes completos o, por ejemplo, con hijos con discapacidad. Entonces, en ese caso puede haber cuota alimentaria definitiva. Pero, incluso si la persona con discapacidad llega a la mayoría de edad, tiene que... se tiene que mantener, sí, exacto, porque es persona en circunstancias de vulnerabilidad. Tiene el derecho a seguir pidiendo sus alimentos. Está en circunstancias vulnerables, a diferente de este caso que me parece muy bueno. Y dice, mi hijo le he dado, no estudia, mayor de edad, ¿y ahora qué hago? Yo le recomiendo que inicie un proceso en un juzgado para que se ordene la cancelación de la cuota, es decir, que ya no vuelva a pagar y se explica lo que usted comentó. Es mayor de edad, ya puede trabajar, no está trabajando, le he pagado, le he dicho, señor juez, por favor, ordene que yo no pague más cuota alimentaria. Y a través de una sentencia, cesar el taxímetro. Recuérdenos hasta qué edad aplica la cuota alimentaria. No, es que la cuota alimentaria se puede mantener de por vida dependiendo de las condiciones de la persona, ¿sí? No es en todos los casos exactamente igual, porque para eso existe alimentos entre adultos, ¿sí? Entre cónyuges se pueden demandar alimentos, entre parejas se pueden demandar alimentos, entre padre e hijo mayor o madre e hijos mayores de edad. Ok, muy bien. Me voy a la línea, ¿cierto? Me voy con... Ok, bueno. Me voy entonces a las redes sociales, Gustavo, para saber cómo se está moviendo este tema, que sé que en Facebook Live ahí tengo varias preguntas interesantes, ya voy a consultarlas, así que quiero saber, bueno, qué está opinando la gente hasta ahora en Twitter. Así es, Luz, feliz noche para usted, nuestro especialista y todos los televidentes que están conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Les recordamos que pueden participar a través de nuestra línea telefónica o nuestras plataformas digitales Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Comencemos esta ronda de preguntas y opiniones viendo que están comentando en nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. @Isabel_Clau1. ¿El no cumplir la cuota alimentaria de un niño tiene cárcel? Si no tenemos un abogado para que nos oriente sobre el tema, ¿qué podemos hacer? Isabel, gracias por estar conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Nuestro siguiente televidente de esta noche, el día de hoy en Canal Capital, es @Fontanilla_AN. Como abogada recomiendo que hagan estos procesos lejos de los niños. Padres debaten estos temas delante de ellos, causándoles traumas psicológicos. Ana, gracias por estar conectados con nosotros en el directo de Canal Capital. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente de la noche de hoy, @PepeSierra0. Cuando se ha llegado a un acuerdo y la otra parte no responde, ¿dónde debo acudir? ¿Qué debo hacer? Pepe, gracias por tu comentario, tu pregunta aquí en el directo de Canal Capital. Luz, estos fueron los comentarios y las preguntas de los televidentes acerca de nuestro tema del día. La dejo que continúe con nuestro invitado. Feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana aquí en Canal Capital. Muy bien, Gustavo. Feliz fin de semana para usted. Muchísimas gracias por recoger siempre lo más importante y destacado de las redes sociales. Antes de irnos con Alexandra, le pido que me espere un momento ahí porque quiero que respondamos una pregunta acá que está muy interesante. ¿Qué advierte la ley con respecto a, ahí decían que si hay cárcel, qué advierte la ley con respecto a la persona que incumple la cuota que ya fue fijada, abogado? Bueno, ya ustedes les colocaron en pantalla lo que dice exactamente el Código Penal con relación a la cuota de alimentos. Me gustaría aclarar que los tratados internacionales de derechos humanos dicen no hay cárcel por deudas. Si se pide un crédito, por ejemplo, a un banco, pues si no pagan no lo llevan a la cárcel. O si usted le pide prestado dinero a alguien, un familiar, amistad, no hay cárcel.
porque es diferente que hay una estafa, ¿no? Ojo, a que se deba solamente dinero. Pero por la única deuda que uno puede ir a la cárcel es por inasistencia Claro, porque esta es una deuda privilegiada. No es un dinero que se prestó al banco o a una persona. Es un dinero que necesita una persona para vivir, para comer. Razón por la cual, en mi caso particular, estoy de acuerdo con el tema penal. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cierto? Dentro del proceso penal hay también unos espacios para conciliar. Entonces no se quiere ir a la cárcel, pues no conciliemos, ¿no? Lleguemos a un arreglo, hay esa posibilidad también. Es decir, usted no está de acuerdo con lo que dice el fiscal general, que está proponiendo despenalizar este delito. Claro, el fiscal general es una persona que tiene dinero, que ha vivido cómodamente, que no ha tenido sus inconvenientes y que en mi lectura desconoce la realidad del país con relación a estos temas. Estos temas son muy difíciles, muy complejos y yo sí estoy de acuerdo con el tema de la cárcel. Ahora, estadísticamente son pocas personas las que se han llevado a la cárcel, pero es un modo más de presión. Si una mujer se queda con los hijos así no tenga con qué trabajar, lo saca adelante y hace algo. El hombre no es que diga, no, es que no tengo para pagar. No, eso me parece que no es justo. Y en todo caso, la ley presume que como mínimo la persona gana el salario mínimo. Porque muchas veces no se puede probar cuánto gana, que porque es independiente, que porque hace cositas aquí y allá. La ley dice, como mínimo se presume que usted tiene el mínimo y sobre eso fijemos una cuota. Muy bien, ahora sí saluda a Alexandra. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Aló, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Hazme un favor, pues ahí ya parte de mi pregunta la respondieron, pero pues igual comento. Mi hijo tiene ya 14 años. ¿Sí? Pero el papá, bueno, lo demandé como 2 veces cuando él estaba pequeño y nos establecieron una cuota. Incumplió una vez, incumplió la segunda y en la vida yo creo que le ha dado por ahí 3 cuotas. A los 10 años, como a los 10 años, 8 o 10 años, yo fui a la casa de la familia de él, pues les dio nuevamente el niño, les dije que pues cuando quisieran podían verlo, pero la verdad nunca han manifestado interés ni nada, y pues mi hijo ya tiene 14 años y esta es la época en que no le da, y como él trabaja de una manera, digamos, independiente, digamos que no tiene cómo demostrar los ingresos, entonces pues yo la verdad decidí dejar así, sino que vi el programa y me llamó la atención. Bueno, abogado, tenemos muchas preguntas, así que vamos allá en esta parte final. Entonces, corticos. uno, el caso de la chica que acaba de llamar. Mire usted, es que la cuota alimentaria es un taxímetro. Se acumula, se acumula, se acumula. Si él no tiene, el día de mañana se muere, el papá recibe la herencia. Si él no tiene, el día de mañana se gana la lotería o empieza a trabajar. Nosotros hemos tenido varios casos en la oficina en que la mamá inclusive dijo, me aburrí y yo ya dejé eso así. Y cuando el chico fue a completar la mayoría de edad, demandamos y recuerdo que embargamos en un diciembre 40 millones de pesos y con eso luego pudo estudiar el hijo. Entonces, no se aburra, espere a que él tenga algo de dinero y cáigale con el embargo y ejecute para obligar el pago de la deuda. Hola Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Quería hacer una pregunta. Cuando el niño vive con la madre en otra ciudad, los gastos de transporte y desplazamiento se pueden sumar a la cuota alimentaria. Es que aquí lo que se mira, si los gastos de transporte los hace el papá para ver a su hijo, en ese caso no se toma porque son los gastos que necesita el menor. Claro, usted dice, sí, pero es que necesita el papá. De común acuerdo se puede establecer, pero legalmente sería difícil que un juez ordenara que se pagara solamente el tema del transporte, por ejemplo, unido a otras cosas, para efectos de establecer la cuota. Bueno, Luz Marina Granados, la madre no quiso dar número de cuenta. El mensaje está un poquito así como medio redactado, pero vamos a entenderlo. La madre no quiso dar número de cuenta, se concilió por 400.000 pesos y dice que no quiere nada. Es decir, no lo quiere recibir, entiendo. Se concilió en comisaría y quedaron de acuerdo, pero ella quiere es acumular para demandar y después decir que la persona no cumplió. Él es militar el padre y no puede abrir cuenta en este momento, está en área o está en montaña, ¿qué debe hacer? Consignación judicial, es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y si la persona está en la montaña, pues habrá quien le apoye para hacer el pago en la ciudad donde está el hijo. En los temas de alimentos, todo se basa en la ciudad donde está el hijo, básicamente, ¿cierto? Entonces esa sería la recomendación. Marta Cecilia Villanueva, el padre de mi hijo ya lleva casi 4 años y no ha dado ni una sola cuota en este tiempo, a pesar de que ya se hicieron acuerdos de pago y lo demandé en la fiscalía, pero no pasa nada. Bueno, eso es más bien como un comentario. Martina Ruiz dice, a mi hijo el papá lo ve los domingos, pero recibe mal ejemplo de él. Es una persona grosera, me humilla y me insulta delante del niño. Incumple la cuota estipulada ante la comisaría. ¿Puedo pedir la custodia total de mi hijo?
Bueno, el tema de me humilla me parece terrible. Y aunque ustedes estén separados o si vivieron juntos o no, yo les recomiendo que presente una medida de protección por violencia familiar, de él hacia ella, ¿cierto? Usted no permita el maltrato ni una mala grosería. Hoy en día las mujeres han ganado mucho en ese sentido y hay leyes de violencia a las mujeres muy fuertes. Haga uso de todo lo que han trabajado las mujeres, ¿cierto? En comisaría de familia pida una medida de protección en contra de él, número 1. Número 2, el tema está ahí en que el día de mañana, si usted tiene la medida de protección, ¿cierto? Puede hasta pedir que le quiten la patria potestad, ¿cierto? Por el mal ejemplo que le está dando. Entonces usted está sumando puntos y está anexando pruebas luego para pedirle que se quite la patria potestad, que no es fácil, pero se puede. Victoria Ferrer nos pregunta esto. Para el trámite se necesita el registro de nacimiento, es decir, ¿no aplica la fijación de una cuota alimentaria prenatal? No, lo que pasa es que aquí, no, prenatal sí, pero la mujer está en embarazo, pero legalmente todavía no tiene padre. Existe protección al que está por nacer, pero en temas alimentarios no se logra esa aplicación. Porque ¿a quién demandamos? Excepto que sea el papá, excepto que sea casada, porque en ese caso los hijos del matrimonio se entienden que son de la pareja, al igual que la unión marital. Entonces, en ese caso se podría, pero para el tema solamente de temas de salud de la mamá, para mirar la clínica, para los gastos, para el tema de gastos médicos, se podría. Bueno, tengo un hijo de 16 y otro de 17 años. ¿Hasta cuándo tengo la obligación de continuar con la manutención alimentaria? Bueno, básicamente hasta los 18 años como mínimo, y después si ellos están estudiando o si tienen una discapacidad, se podría mirar ese tema de hasta cuándo la cuota, o hasta que trabajen, por ejemplo, o hasta que se independicen también. Sí. Aclaramos ya de las preguntas del Twitter el tema de que se necesita abogado. No se necesita abogado, ya les dije. Ustedes pueden ir a las comisarías, ir a las oficinas de familia, del bienestar familiar, a los centros de conciliación donde no necesitan de abogado para eso. Y eventualmente, preguntaba alguien, ¿y si incumple el acuerdo? Pues el acuerdo se ejecuta, ¿cierto? Por eso es importante saber cuáles fueron las obligaciones de ejecutarlas. Si son las visitas, no obligue visitas. Si el papá no quiere visitar a sus hijos, maneje el tema de la figura paterna-materna de otra forma, ¿cierto? Pero no obligue las visitas del papá a los niños. Si los niños ya lo quieren, pues es su derecho. Aquí tengo, abogado, 8 mensajes que no alcanzamos a leer. Le pido de verdad disculpas a la gente porque, bueno, el espacio se nos terminó. De todas maneras, abogado, para la gente que se quiera comunicar con usted, ¿dónde lo puede hacer? Para puede ser, el teléfono celular de la oficina es el 316-307-8124 o en nuestra página web rinconperfectiabogados.com, y allá nos escriben y con mucho gusto en lo que podamos apoyar, en nuestra experiencia está a sus órdenes. Muchísimas gracias por haber estado hoy compartiendo este espacio. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos durante toda esta semana. Nos vemos el lunes con otro tema de interés aquí en directo. Chao.